un podcast de Cooperativa. El secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, de 84 años, volvió a instalar la preocupación por los secuestros extorsivos en nuestro país. Fue plagiado el 21 de abril en San Miguel, estuvo 8 días cautivo, fue encontrado con vida en Colina a mediados de la semana pasada. Hay 4 detenidos por el caso. La Fiscalía ha advertido que el secuestro extorsivo ya no es un delito marginal en Chile, que desde 2022 el país supera los 800 secuestros anuales de distinto tipo. Queremos hablar de este tema con el subprefecto de la PDI, Hazel Barrientos, que es jefe de la VIP Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo está, subprefecto? Muy buenos días. Verónica, muy buen día. Rodrigo, muy buen día. Gracias por el contacto, subprefecto, buen día. Oiga, ¿podemos hablar de una industria del secuestro en Chile ya? Yo digo que no. Precisamente el trabajo que estamos desarrollando día a día es para evitar que estas organizaciones criminales establezcan este delito, como lo es el secuestro, como una empresa lucrativa para estas organizaciones criminales. Hemos visto, ¿cierto?, el secuestro, este último secuestro que afectó, ¿cierto?, a esta persona de 84 años, un empresario, ¿sí?, que lamentablemente el periodo de cautiverio se extendió por más del que estábamos acostumbrados. No obstante a eso, el resultado fue exitoso, producto del trabajo desarrollado junto al Ministerio Público y también el apoyo permanente y la entereza de la familia, que también confió en el trabajo que se estaba desarrollando, y se logra, ¿cierto?, la liberación de esta víctima sana y salva y la detención de 4 personas por el momento, porque seguimos trabajando para identificar a todos los que están involucrados en este delito. Ahora, y es la tónica que venimos desarrollando ya hace bastante tiempo, producto de este fenómeno que se ha tratado de instalar en nuestro país, pero con el trabajo que estamos desarrollando estamos evitando que esto se establezca permanentemente. Claro, porque el fiscal Valencia decía el otro día que Chile como que le pareció a estas personas un lugar rentable para el negocio. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son los que están detrás de este, entre comillas, negocio como incipiente? Bueno, son organizaciones criminales de origen transnacional en su mayoría. No hay que olvidar que también hay gran porcentaje de estos casos de secuestro que también son ejecutados, son realizados por organizaciones criminales locales, que se contextualiza siempre en el ámbito del tráfico de drogas, clanes familiares que se dedican al tráfico de drogas, que muchas veces secuestran a uno de sus integrantes para, ¿cierto?, cobrar deudas de droga o controlar territorios respectivos. Pero, no obstante a eso, lo que más llama la atención fue el aumento de este tipo de secuestros en contexto de crimen organizado transnacional, que esto se viene del segundo semestre del año 2021, el primer semestre del 2022, que empezamos a ver los primeros casos de secuestros extorsivos perpetrados por integrantes de origen extranjero, en condición migratoria irregular, con ingreso clandestino al país, lo que en principio dificultaba su identificación, producto de tratarse de entes que estaban sin identificación en nuestro país y se desarrollan este tipo de actividades criminales. Pero no obstante a eso, con el trabajo que hemos venido desarrollando hasta la fecha nos ha permitido muchas veces en tiempo récord incluso lograr ubicar a las víctimas en el mismo lugar de cautiverio luego de una operación policial de rescate. Subprefecto, las cifras, cuando uno las empieza a mirar, muestran un punto de inflexión entre 2021 y 2022. Le digo porque la Fiscalía muestra 492 casos en 2021, 826 en el 2022 y desde ahí el país se ha mantenido sobre los 800 casos anuales, al menos hasta 2024. No sé si ya está en la cifra de 2025 o no. ¿Qué cambió en Chile para que el secuestro extorsivo empezara a instalarse como un fenómeno criminal, aunque usted dice que todavía es incipiente, que todavía no es un gran negocio para los delincuentes? Bueno, esto que hay que ser claro. Yo por lo menos me refiero a las estadísticas que tenemos nosotros como VIP Antisecuestro, donde se ve claramente, efectivamente, un aumento desde esa fecha. El punto de inflexión, como bien dice usted, corresponde al segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del 2022. No obstante, igual no hay que olvidar, hay una cifra que existe, que se trata de delitos de falsos secuestros y de hechos que son denunciados como un secuestro primeramente, pero luego del trabajo de primera diligencia desarrollado por la policía se logra descartar que ese delito efectivamente sea un secuestro real. ¿Y de cuántos secuestros reales entonces estamos hablando en el país? Imagínense que por lo menos yo me voy a referir a las estadísticas de la VIP Antisecuestro Metropolitana. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 163
concurrencias, que son el llamado del Ministerio Público a hacernos cargo de las primeras diligencias por un secuestro, y de esa cantidad solamente 63 secuestros fueron reales. La mitad. Más de la mitad. Perdón, menos de la mitad. Ya. Entonces, son un tercio de esos 163 era casi eran secuestros reales, los demás eran solamente eran denuncias que fueron originalmente como secuestro, pero luego del trabajo de primera diligencia se logra descartar que fuera un secuestro real, y también correspondía a otros delitos. También hay delitos como estafa en contexto de un secuestro virtual y otros delitos que en principio las personas lo denuncian como un secuestro, pero que posteriormente luego el trabajo investigativo se logra descartar que sea un secuestro real o un secuestro extorsivo quizás. Estamos conversando con el subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestro de la PDI aquí en la región metropolitana. Una reflexión suya, subprefecto, respecto de que a veces se estigmatiza también a las víctimas. No sé si lo ha escuchado, imagino que sí. El típico, en algo habrán dado. Por esta lógica de que muchas veces son ajustes de cuentas entre las mismas bandas, estas cosas. Sí, bueno, efectivamente, como bien dice usted, ocurre, producto de que no estamos acostumbrados en nuestro país a este tipo de delitos. Por ende, en su mayoría, estamos hablando de años atrás, quizás antes del punto de inflexión, donde todos estos delitos estaban siempre ligados, por lo menos un 90-95% ligados a organizaciones criminales o a personas que son secuestradas, pero siempre estaban ligadas de una u otra forma a alguna actividad criminal. Por eso cuesta, ¿cierto?, entender que a una persona que no tiene ninguna conexión a alguna actividad criminal, que sea en este caso como un comerciante, ¿cierto?, una persona que aporta a nuestro país y una persona también de avanzada edad, como el último caso que hemos visto, llama mucho la atención que estos sujetos, estas organizaciones, lo perfilen como una eventual víctima, como lo fue, ¿cierto?, en el caso de este empresario de 84 años. Claro, ahora, de todas maneras, parece haber un seguimiento de sus actividades financieras, públicas, en este caso también, no solo en el mercado ferretero, también en el tema de la hípica. Hay otros casos en donde son, por ejemplo, conocidos prestamistas que operan en la ilegalidad, y claro, estas bandas saben que tienen plata. En este caso, como en otros casos, esto no es el único caso donde ha sido víctima un ciudadano chileno que no esté ligado a ninguna actividad criminal. Han habido otros casos, incluso con anterioridad a lo ocurrido en Rancagua, han habido casos de algún comerciante que fue secuestrado, que muchas veces en ese tiempo logramos establecer algún denominador común, que muchos de ellos en sus filas o en sus nóminas de trabajadores habían personas extranjeras en condición migratoria irregular, que pensamos pudieron haber entregado información privilegiada respecto a los movimientos. Claro. Y que eso produjo que lo perfilara esta organización y que posteriormente planificaran un secuestro con ese fin, de conseguir dinero a cambio de su liberación. Pero como bien me consulta, respecto a si estamos ya en un camino sin fin respecto a que se establezca el delito de secuestro en nuestro país, yo digo que no. Estamos trabajando todos los días, precisamente junto al Ministerio Público, reuniones periódicas, el trabajo es continuo, para evitar que estas organizaciones criminales establezcan este delito tan grave en nuestro país. Por eso tiene que ver mucho con los resultados que logramos tener. Imagínense que la semana pasada, cuando estaba precisamente el secuestro de este ciudadano chileno, también en paralelo investigamos y abordamos un secuestro de una ciudadana peruana en condición migratoria regular en nuestro país, comerciante, que también fue secuestrada en paralelo. Sí, pues. Y también se logra conseguir el lugar exacto de su cautiverio, se logra su liberación y también se detienen a 4 personas respecto a este delito. Entonces, mientras nosotros seamos efectivos y hagamos nuestro trabajo como corresponde respecto a una buena investigación y detener a estas personas y que consigan las condenas respectivas, nosotros estamos evitando que ellos establezcan este delito tan grave en nuestro país como un negocio lucrativo. Su prefecto la PDI ha dicho que no fomenta el pago de rescates, pero que cada caso se evalúa con la familia. ¿Qué le diría a una familia que recibe una llamada extorsiva y que no sabe si pagar, llamar a la policía, ponerse a negociar por cuenta propia? No, la recomendación principal es hacer la denuncia, tomar contacto inmediatamente con las autoridades, en este caso con las policías, para generar la denuncia respectiva y activar el protocolo. Para eso están los equipos especializados, para descartar y confirmar e investigar si es verdad. Por eso esas denuncias que están ahí, que muchas veces denuncian y a lo mejor no están claros si es un secuestro o no, es una estafa lo que me están haciendo, pero es importante que ellos denuncien porque nosotros somos los encargados de investigar, de hacer las primeras diligencias y descartar y confirmar. Si estamos frente a un secuestro real,
agotaremos todas las diligencias, tomaremos los protocolos que tenemos para estos casos y investigaremos desde el primer momento. Es importante no perder tiempo cuando tenemos alguna duda de que estemos siendo víctimas o un familiar siendo víctima de un delito tan grave como un secuestro extorsivo o un secuestro en otras condiciones. Subprefecto, ¿y hay comunas, rubros, perfiles que estén más expuestos a este tipo de secuestros aquí en la capital? No podríamos determinarlo. Sería muy irresponsable en determinar si hay un rubro que esté más expuesto a un delito como este. Lo importante es siempre recomendar, como bien le dije, la denuncia oportuna, tener claridad de mis contactos telefónicos, tener claridad de las personas que trabajan conmigo, efectivamente, si yo soy un empresario, un microempresario, un comerciante, saber tener el contacto de todas las personas que trabajan conmigo y la identificación correspondiente. Han habido casos que incluso han habido personas que han trabajado para una persona en particular y ni siquiera han tenido el nombre completo por tratarse de un extranjero, ni siquiera han tenido el nombre completo de esta persona que trabaja para él. Entonces esos detalles son los que hay que cerrar, hay que tener claridad de todas las personas de nuestro círculo, sobre todo si son comerciantes o empresarios, saber quiénes están trabajando para nosotros. Oiga, ¿y cuál es el mensaje a la ciudadanía? ¿Hay razones para tener miedo o hay que evitar sobrereaccionar frente a un fenómeno grave, pero que, como usted dice, todavía es acotado? Por supuesto que no hay que tener miedo. Hay que confiar en las autoridades que estamos encargadas de dar seguridad a la ciudadanía, por eso es importante la denuncia oportuna, para iniciar los protocolos cuando estamos frente a un delito tan grave como un secuestro. Están los protocolos preparados, las policías tenemos nuestros equipos especializados que hemos venido con el transcurso de los años. Al ver este fenómeno, pertenecemos muchos equipos a comunidades internacionales policiales contra el secuestro y la extorsión, donde permanentemente estamos intercambiando información respecto a organizaciones o a fenómenos delictuales que atacan la región. Por eso estamos ya al tanto, estamos capacitándonos permanentemente para abordar este tipo de fenómenos y evitar que se establezcan como un negocio lucrativo en nuestro país. Usted dice, el trabajo policial o en el trabajo policial no se puede perder tiempo. Hizo ruido al interior de su institución el enredo y el ruido, la salida de la subdirectora de inteligencia con la polémica del director Serna y la ministra de Seguridad dando explicaciones en el Congreso. La verdad, Rodrigo, en estos momentos nosotros estamos enfocados 100% en el trabajo investigativo y en resolver los casos de secuestro que están, en este caso por mi brigada, por la especialidad de la brigada que dirijo. Estamos enfocados 100% en resolver todos los casos que tenemos, ¿cierto?, en investigación. Nosotros nos enfocamos 100% en nuestro trabajo. Son otras instancias las que ven y solucionan y ven el futuro de nuestra institución. Para eso tenemos nuestro director general. Nosotros estamos enfocados plenamente en el equipo completo de trabajo en abordar este tipo de fenómenos y evitar que sigan ocurriendo con frecuencia o que sigan rearmándose organizaciones criminales ligadas al crimen organizado transnacional. No distraen estas cosas. No distraen estas cosas. El subprefecto de la VIP Antisecuestros Metropolitana de la PDI, Hazel Barrientos, en el Diario de Cooperativa. Subprefecto, ha sido muy amable por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muy buenos días, Verónica, Rodrigo, que tengan buen día. Igual. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos de política, sumamos a la conversación a esta hora con Verónica Franco, junto a Paula Molina, a la senadora del PP, Loreto Carvajal. Harto en agenda, la polémica por los recortes, la toma de decisiones en el Palacio de Gobierno, lo que viene con el proyecto de reconstrucción y desarrollo, o la ley miscelánea, si ustedes quieren. Senadora Carvajal, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, ahí en el estudio a Paula, Verónica y Rodrigo. Gracias por la invitación a comentar, digamos, cómo viene esta semana y cómo han sido en realidad los resultados, que dicho sea de paso, a propósito de este IMASEC, en nada auguran un buen escenario, todo lo contrario. La contracción de la economía, disminución de bienes y servicios son evidentemente una frustración que obviamente pareciera ser coincidencia con lo que está ocurriendo a nivel de gobierno. Senadora Carvajal, nos da la impresión de que puede que esté con audífonos, la vamos a escuchar mejor si nos habla directamente al teléfono. Usted ya decía la primera reacción frente a este MASEC,
de marzo con una caída de 0,1%, con lo que el trimestre cerró completamente en negativo, enero, febrero y marzo. Y en ese contexto, senadora Carvajal, el gobierno insiste en que la mega reforma que se está empezando a revisar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es la herramienta clave para reactivar la economía. ¿Se ve así desde el PPD? ¿Lo ve así usted? Mira, en general creo que hay un consenso bastante grande en el sentido de que este proyecto misceláneo, por una parte, genera contradicciones bien profundas. Desde luego, ¿cierto? Si hay un proyecto que requiere urgencia, en mi rol como senadora de la región de Ñuble, es de todas formas justificado, ¿cierto?, para la reconstrucción en Biobío, Ñuble y también Valparaíso. Pero lo que ocurre con este proyecto es que hay, como usted bien dice, un misceláneo, un conjunto de propuestas y medidas que no conversan necesariamente, pero que tampoco auguran un resultado eficaz y urgente para lo que hoy día las regiones, ya mencionado, Biobío, Ñuble y Valparaíso requieren. O sea, yo siento y creo que ahí está el consenso de que mezclar todos estos temas evidencia desde luego una contradicción que es bien vital, que retarda el proceso legislativo porque sabemos que va, ¿cierto?, con medidas tributarias, llámese una reforma tributaria regresiva, ¿cierto?, que va a generar una discusión que por lo menos va a abordar 3 o 4 meses. Entonces, ¿de qué manera uno justifica, ¿cierto?, que debiéramos tener la urgencia necesaria para la reconstrucción si por otro lado se incluye dentro de este proyecto una serie de medidas que no conversan necesariamente? O sea, aquí entonces habría que uno darle el punto, ¿cierto?, al ministro de Vivienda y decir, oiga, no voy a permitir que me disminuyan el presupuesto porque efectivamente parece que el criterio nos dice que la urgencia para la reconstrucción va necesariamente de la mano de recursos destinados para aquello de manera urgente. El problema para la oposición, senadora Carvajal, es que el gobierno tiene los votos para aprobar en la Cámara de Diputados, al menos en general, este megaproyecto, y ellos buscan incluso despacharlo de la Cámara antes de la cuenta pública. Hablan de la tercera semana de mayo. Bueno, como se dice siempre, un día en política es mucho tiempo. Yo no sé si los escenarios que hoy día estamos mirando, lo que ha ocurrido la semana pasada, dicho sea paso, semana regional, semana distrital para el caso de los diputados, va a generar o ha generado la consistencia en la aprobación de un proyecto que hoy día obviamente ha sido materia de discusión, pero además de contradicción y de visiones, no solo a propósito de lo que uno puede decir como desde el ámbito político, desde el ámbito legislativo, es decir, hoy día la ciudadanía obviamente ha generado una opinión que lleva cifras muy negativas respecto al apoyo al gobierno. Y estas medidas, si bien al principio, como ya se ha mencionado, ¿cierto?, tendían a disminuir la tasa tributaria para los súper ricos, hoy día cuando ese discurso, ese relato no condice con la efectividad necesaria para poder de una manera, diría yo, precisa, aclarar con total certeza de que no se van a disminuir los recursos para los programas sociales, pareciera ser, obviamente, de toda lógica, que no está la consistencia necesaria frente a un escenario en donde hoy día el gobierno no ha sido capaz de explicar definitivamente cuál es la intención, más allá de la ideología de rebajar impuestos a los super ricos, pero por otro lado golpear el alma, ¿cierto?, del avance en materia de derechos sociales a propósito de la disminución de planes y programas tan relevantes. O sea, a mí me tocó la semana pasada, ustedes habrán sabido estar en La Moneda a propósito de este oficio de disminución del plan de alimentación escolar y otros que ya le quería preguntar de eso porque el gobierno dice todo lo contrario, y usted fue el otro día con las manipuladoras de alimentos a La Moneda, pese a que el presidente, megáfono en mano, incluso también sus ministros han asegurado que no se van a recortar esos beneficios sociales y que no se va a dejar a los niños sin alimentación en los colegios. Entonces se acusa desde el oficialismo que hay mala fe en repetir esta idea de que se quiere desmantelar el sistema. O sea, a mí me tocó, como lo habrán visto ustedes, me imagino, escuchar las opiniones del ministro Quiroz el día de ayer a propósito de la rebaja, ¿cierto?, el 15% de la PGU. Él dice, efectivamente, que hay que evaluar, pareciera ser que pero él dice que no se va a tocar la PGU. Descontinuado, pero por otro lado dice, mire, vamos a revisar, yo creo que es inherente a cada gobierno la revisión, la evaluación.
el diagnóstico, obviamente, de cada uno de los planes y programas que son parte de las políticas públicas, es el desde la gobernanza. Pero una cosa muy distinta es decir, a propósito del plan de alimentación escolar, dice, pareciera ser que lo equívoco fue que se informara respecto a ese oficio, pero el oficio hoy día existe y no hay de parte del gobierno una información precisa, más de lo que hemos mencionado, públicamente en ridiculizar de cierta manera el poder pensar o creer que se van a disminuir se lo pregunto de otra manera. Cuando a la práctica eso ocurre. Se lo pregunta, en la práctica usted dice que eso ocurre. O sea, evidentemente, cuando hay un mensaje que dice descontinuar, cuando hoy día se está disminuyendo, queriendo disminuir un 15% de la PGU sin siquiera haberlo evaluado, se abre, pero como pero está hablando de la alimentación escolar o de la PGU, ¿de qué? Estoy hablando de los más de 150 oficios y más que hay en relación a la disminución de programas y planes sociales. Pero si el gobierno ha dicho que la alimentación no se va a tocar. Bueno, lo han dicho de manera coloquial, pero yo no he visto ningún oficio que contradiga la posición escrita de parte de un Ministerio de Hacienda donde dice la descontinuidad del programa. O sea, efectivamente nosotros fuimos a la moneda y justamente por estas dudas que nos nace legítimamente el poder generar una respuesta eficaz, concisa, porque dicho sea de paso, yo les comento, o sea, aquí dice, se utilizó el presidente una bala de plata para nominar al director nacional de la JUNAED, quien tiene a su cargo, cierta competencia, el seguimiento del programa, todo lo que significa, cierto, la gestión en materia de alimentación escolar, pero resulta que cuando van las manipuladoras a su oficina el día martes pasado, se les menciona que él se había enterado por la prensa. Entonces yo creo que aquí, efectivamente hay, desde luego, un problema de comunicación en donde los ministros se enredan explicando muchas veces, complicando muchas más las opiniones o las informaciones, pero por otro lado tampoco hay una información, digámoslo, formal como corresponde. Hoy día está en tela de juicio una discusión tan relevante como la alimentación de los niños y niñas, y justamente ese fue el motivo de por qué estuvimos en la moneda con más de 13 federaciones de manipuladoras de alimentos que representan a 35.000, 36.000 mujeres, que además, cierto, su espacio o su fuente laboral es el empleo, a propósito de aquello. Pero a mí me gustaría, y creo que el país requiere una información formal y eficaz respecto a que si efectivamente esto se va a descontinuar o no, y si efectivamente se va a provocar la disminución o no. A mí me resulta muy complejo que a 7 semanas de la instalación del gobierno ya tengamos un diagnóstico que en todos los casos, sobre todo los planes sociales, tiende a la opinión, a la insinuación, a la descontinuidad de programas que son obviamente necesarios, el estándar mínimo que quieren en este caso los niños y niñas y que requieren los niños y niñas de Chile. Senadora Carvajal, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Usted ha planteado, ¿qué tal? Usted ha planteado, claro, es distinto lo que se dice respecto a lo que está firmado y las sugerencias de recortes están allí. Lo que ha dicho Poduje, lo más reciente, es los recortes se van a hacer, pero seré yo quien los defina. Es parte de lo que plantea el ministro de Vivienda, que de alguna manera ha salido más o menos fortalecido dentro de esa situación. Ahora, dentro del gabinete, otra ministra que parece estar bajo emplazamiento es la ministra Stein, la ministra de Seguridad. Y me gustaría preguntarle cómo ve usted las declaraciones que ella hace respecto a pedir paciencia y cómo de alguna manera contrastan con la agenda de un gobierno que es elegido en buena parte porque prometía una respuesta muy rápida, una cuenta regresiva para temas de migración y también de seguridad y con muchísima énfasis en seguridad. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Este gobierno, creo yo, la mayor adhesión que logró a propósito de su alta votación fue justamente en poner como prioridad la seguridad. Y eso, hasta el día de hoy día, no ha ocurrido. Entiendo que la ministra, en el caso de la legislación actual, ha enviado un solo proyecto de ley al Congreso en materia de seguridad. Entonces, cuando hay una suerte de emocionalidad detrás, decir, espérennos un momento, yo en mi rol de fiscal, yo creo que ella tiene un rol hoy día importantísimo, sin duda. La seguridad es una prioridad nacional y cuando el 67% de la población se siente insegura y frustrada y no obteniendo respuestas concretas respecto a la materia de seguridad, obviamente que esto genera una situación de no solo de desapego y desafectación al gobierno, sino de falta de credibilidad a la máxima autoridad que es el presidente de la República. O sea, ¿quién se podría olvidar de
el discurso del presidente, ¿cierto?, teniendo enfrente una mica o un vidrio a propósito de la inseguridad, y siendo él, ¿cierto?, el anunciante de que aquello iba a ser al menos, ¿cierto?, tratado de controlar un tiempo eficaz, hoy día creo que eso está muy al debe, y no lo dice uno, o sea, más allá de lo legislativo que he mencionado, es la sensación ciudadana, o sea, el alto número de, obviamente, delitos que hoy día vuelven a la palestra de todos los medios de comunicación también. En un momento hubo una suerte, ¿cierto?, de pausa, pero hoy día efectivamente la inseguridad sigue siendo la máxima prioridad para el país, y sobre todo, diría yo, la mayor de las promesas inconclusas. O sea, creo que allí hay un relato que no se instala, y que la ministra, obviamente, esperaríamos nosotros prontamente generara un plan, generara una comunicación en ese sentido, pero además de eso, una gestión en materia de seguridad que hoy día está al debe. Claro, pero ¿no siente usted que en el fondo lo que se ha impuesto es la realidad respecto a las dificultades que tienen las materias de seguridad, y en ese caso lo que se está viendo es el ritmo natural que tendría esta materia? ¿O usted cree que hay algún tipo de déficit en la gestión del ministerio y en la gestión de la ministra Steiner? O sea, yo esperaría que a 7 semanas de la asunción del gobierno haya tenido, me imagino, un plan de gestión, una estrategia definida, de la cual obviamente uno no esperaría que hubiesen resultados inmediatos a las 7 semanas, pero sí al menos el conocer un plan con claridad y de cierta manera un relato en materia de seguridad que nos permita seguir, como bien dicen, aspectando un buen resultado. Hoy día nada de eso ocurre. O sea, hemos visto una seguidilla de dime y direte entre ministros, hemos visto una falta de comunicación bien feroz respecto a lo que el gobierno parece querer, pero que en la práctica no genera, que es respuesta no solo en materia social, como ya mencionábamos, sino que también en esta materia, en materia de seguridad. La sensación de inseguridad va creciendo, la desafectación al gobierno es técnicamente evaluada, tenemos encuestas que así lo dicen el día de ayer, pero creo que efectivamente siento que la ministra debiera ya tener una carta de ruta y un relato consistente que permita dar alguna claridad que se va a hacer en materia de seguridad. Y vuelvo a insistir, este gobierno, el gobierno del presidente Kast, fue elegido efectivamente para abordar el tema del crimen organizado, para disminuir la tasa delictual, para poder tener estrategias claras, y creo que de hoy día eso no hemos escuchado mucho. Le cambiamos el tema, senadora. Hace un par de días CIPER publicó que el abogado Eduardo Lagos, ahí en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, declaró ante Fiscalía que usted habría recibido 300 millones de pesos por gestiones vinculadas al nombramiento de Yamil Nagle como conservador de bienes raíces de Chillán. Usted ha negado esos hechos, pero la investigación sigue abierta. ¿Qué responde hoy? Mire, yo estoy súper disponible desde el día 1, como lo hicimos. Yo he tenido, por supuesto, que hacer frente a estos hechos calumniosos, pero la verdad es que hay una, diría yo, una defensa que es la más grande y que se sostiene y la sostengo, pero con mayor, diría yo, responsabilidad, y que es la verdad. En ese contexto, cuando uno enfrenta una gran mentira, no debiera tener problemas si tiene una gran verdad, que es lo que a mí me acompaña. Este caso también la toca por su vínculo con Gabriel Silver, su pareja, socio del abogado Lagos y quien ha declarado como testigo. ¿Ese vínculo la expone políticamente, aunque usted niegue cualquier participación, senadora? Mire, la verdad es que hay una insistencia, le pasó a la ministra también ayer Stein, en el sentido de hacer responsable a terceros respecto de los actos personales. En mi rol, por cierto, que no tengo por qué desconocer un vínculo, obviamente familiar, pero de ahí a hacer, como lo dijimos en su minuto en nuestra declaración, el chivo expiatorio de un sujeto que está en la cárcel, que no es primera vez que ha estado en la cárcel, que efectivamente utiliza este tipo de maniobras para exponer mi honra, mi calidad, en este caso de funcionaria pública o servidora pública durante más de 25 años. La verdad es que uno debiera atender primariamente a las fuentes, de dónde viene aquello. Pero en definitiva yo tengo toda la disposición, como ya se lo hemos hecho saber, ¿cierto?, al fiscal que está investigando esta causa, que es el fiscal, ¿cierto?, de Magallanes,
toda la disposición, nuestra entrega absoluta de los mecanismos de prueba que ellos estimen necesario, teléfono, cuentas, con lo que quieran. Yo, en ese contexto, como siempre se dice, una gran mentira se combate con un cúmulo de verdad, y eso es lo que a mí me asiste. Por tanto, como lo vuelvo a decir, no voy a agotar ni un solo centímetro de mi energía en hacer frente a este tipo de menciones, de hechos que han sido bastante, en realidad, increíbles, pero bueno, yo siento como corresponde que la justicia tiene que hacer lo suyo y tiene que avanzar en la investigación. A todo evento tiene que ocurrir siempre. Y en ese contexto, quienes estamos en el servicio público, estamos obviamente súper disponibles, y en mi rol como senadora, por cierto, absolutamente. Senadora Carvajal, muchas gracias por estos minutos con la Radio Cooperativa. Muchas gracias, un abrazo a ella, Paula, Verónica y a usted. Muy buen día. Muy buen día, senadora. Gracias. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Otra vez negativo y por debajo de lo esperado. IMASEC de marzo fue de menos 0,1%, con bajas en la producción de bienes y avances en el comercio y los servicios. Preliminarmente, el primer trimestre del año solo muestra caídas, queda en menos 0,3%. En plena polémica por los recortes en el Estado y el diseño político de la moneda, avanza la tramitación de la mega reforma del gobierno. En la Comisión de Hacienda, el presidente ahí, Romero, pretende votarla en general esta misma semana. Conversamos de esto y otros temas con la senadora del PPD, Loreto Carvajal. Estas medidas, si bien al principio tendían a disminuir la tasa tributaria para los súper ricos, hoy día, cuando es ese discurso, ese relato no condice con la efectividad necesaria para poder aclarar con total certeza de que no se van a disminuir los recursos para los programas sociales, pareciera ser, obviamente, de toda lógica, que no está la consistencia necesaria frente a un escenario en donde hoy día el gobierno no ha sido capaz de explicar definitivamente cuál es la intención, más allá de la ideología de rebajar impuestos a los súper ricos, pero por otro lado golpear el alma, ¿cierto?, del avance en materia de derechos sociales. Formalizan al exdiputado Joaquín Lavín León por cargos de presunta corrupción ante el eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias. Homicidio frustrado en San Miguel. La víctima recibió 6 disparos. Por la crisis de seguridad, la ministra Steiner pidió paciencia, entrevistada en La Tercera el fin de semana. De los secuestros, conversamos con el subprefecto de la PDI, Hazel Barrientos. Si estamos ya en un camino sin fin respecto a que se establezca el delito de secuestro en nuestro país, yo digo que no. Imagínense que la semana pasada, cuando estaba precisamente el secuestro de este ciudadano chileno, también en paralelo investigamos y abordamos un secuestro de una ciudadana peruana, se logra su liberación y también se detienen a 4 personas respecto a este delito. Entonces, mientras nosotros seamos efectivos y hagamos nuestro trabajo como corresponde respecto a una buena investigación y detener a estas personas y que consigan las condenas respectivas, nosotros estamos evitando que ellos establezcan este delito tan grave en nuestro país como un negocio lucrativo. Y en el deporte, Tabilo venga a Garín en Francia. Colo-Colo derrotó a Coquimbo y es el único líder en la Liga de Primera. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.